Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta nuestra primera sesión de nuestra unidad de aprendizaje de diseño de experimentos. Su servidor, doctor Héctor Prefecto Molina Reina, tendré el gusto, el honor, el privilegio, el placer de estarlos acompañando en la unidad de aprendizaje, en donde vamos a iniciar con lo relativo a la formación académica del profesor. Yo cuento con una licenciatura como ingeniero mecánico electricista por parte de la Universidad del Norte. Asimismo, cuento con una maestría en administración de empresas, con una especialidad en operaciones y producción, realizada en el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuento con una maestría en ingeniería industrial, con una especialidad en productividad. Está realizada en la Escuela de Graduados en Administración e Ingeniería Industrial de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuento con una maestría en logística y cadena de suministro, con una especialidad en logística global. Está realizada en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, cuento con un doctorado en Administración Estratégica, realizado en el Consorcio Educativo Internacional BARD. Asimismo, acabo de concluir un doctorado en Ciencias de la Educación, igualmente en el Consorcio Educativo Internacional BARD. Primeramente, Dios, este próximo mes de enero voy a iniciar con un doctorado en ciencias de las energías renovables y su optimización, igualmente aquí en el Consorcio Educativo Internacional BARD.
Prosiguiendo con la formación profesional del profesor, colaborando con la maquiladora El Amex de Monterrey, sociedad anónima de capital variable, como ingeniero de prueba eléctrica para los convertidores de corriente alterna a corriente directa para los motores eléctricos industriales. Cabe mencionar que esta empresa es un joint venture o una alianza estratégica con la multinacional General Electric. También colaborando con la maquiladora japonesa Inoak Polytech de México, sociedad anónima de capital variable, en donde inicio como ingeniero de procesos en una división de productos cosméticos, lo que conocemos tradicionalmente como envases para cremas o lociones para distintas marcas como Lancôme, Estée Lauder, Clinique, Amway, Donna Karan, Shiseido, por mencionar algunos productos y marcas. Dentro de los procesos productivos de esta división, pues está la inyección moldeo o inyección soplo de estos envases. Posteriormente pasan a un proceso de decorado mediante serigrafía en tinta, estampado y escarchado para posteriormente empacar el producto y enviarlo al cliente final. Años más tarde me dan la supervisión del Departamento de Ingeniería y Calidad de una nueva división, esta de productos espumados, lo que tradicionalmente conocemos como esponjas. Y pues aquí se tienen diversos procesos productivos que van desde la llegada de colchones de esponja para pasarlos a un proceso de corte horizontal para obtener láminas de cierto espesor de estos colchones de esponja y de ahí pues pasarlos a un proceso de corte vertical para que estas láminas de cierto espesor pues se puedan tener un tamaño más manejable como el de una mesa de antecomedor o de un escritorio. De ahí pasan a un proceso de corte en una prensa hidráulica mediante suajes o troqueles de diversas figuras y
Posteriormente, se empaca el producto y se envía a la filial en los Estados Unidos de América de la compañía. Estos cortes de esponja pues tienen diversos tipos de aplicaciones que van, por ejemplo, desde cortes de esponja para los cartuchos de inyección de tinta para las impresoras Epson. Otra aplicación son cortes de esponja para los interiores de los muebles de casa, habitación. Otras aplicaciones pues son cortes de esponja para los cajones, para bocinas de marca Bose, en donde se pretende que amortigüen la vibración producida por el sonido de audio y escuchar solamente con la más alta fidelidad lo que se esté reproduciendo en estos equipos de sonido. Años más tarde me dan la jefatura, posteriormente la gerencia del Departamento de Ingeniería, Calidad y Mantenimiento de una nueva división ya de partes automotrices, en donde se manufacturan las coderas o descansabrazos de los vehículos automotores. También se manufacturan las cabeceras que van en la parte superior de los asientos de estos vehículos automotores. Asimismo, se manufacturan las tapas de las consolas centrales que van entre los asientos delanteros de los vehículos como la Toyota Siena, Toyota Highlander, el Nissan Altima, el Nissan Tira, el Nissan Versa, la Ford King Ranch, la Ford Harley Davidson, por mencionar algunos productos y marcas. Y dentro de los procesos productivos en esta división de partes automotrices, pues se tienen, mm, una vez que llegan los rollos de tela o de vinil, procesos de corte mediante prensado hidráulico a través de suajes o troqueles de diversas figuras. O también se puede hacer este mismo proceso de corte mediante máquinas CNC o de control numérico computarizado por su acrónimo, mediante un servomotor con navaja que va realizando estos cortes en la tela o vinil, para de ahí pasar estos cortes a un proceso de costura donde se unen estos componentes o se les coloca algún tipo de vista de puntadas de costura y de ahí pues pasan a un proceso de subensamble en donde se tienen
almohadillas de alta densidad de esponja que se unen a un sustrato de plástico mediante tres o cuatro trozos de cinta médica. Luego se les rocía adhesivo mediante una pistola con aire. Pasa luego por un proceso de horno de curado a cierta temperatura, para de ahí unir estas eh, componentes con las telas o vinil cocido para colocar enseguida aproximadamente entre 20 y 30 grapas con pistolas neumáticas de grapas industriales, y finalmente se empaca para enviarse a la filial en los Estados Unidos de América de la compañía, para de ahí pues distribuirse con los clientes o armadoras finales de estos productos. Posteriormente, también compaginando esta actividad profesional con la parte académica en Universidad CNCI Virtual como docente de licenciatura y posgrado. Gracias a esta actividad académica y a la investigación, pues me acaban de otorgar el distintivo de SNI, que es el acrónimo del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y pues continuamos con una pequeña dinámica para conocernos un poquito más. La primera pregunta es nombre completo. En este caso mi nombre completo es Héctor Perfecto Molina Reina. Segunda pregunta, edad. Actualmente cuento con 49 años. Tercera pregunta, experiencia laboral. Pues mencionaba que son aproximadamente 15 años dentro de la industria maquiladora de la localidad, así como aproximadamente 10 años en el ámbito académico. Cuarta pregunta, pasatiempos. Pues me gusta mucho ver películas o series en plataformas digitales, hacer ejercicio, leer, escribir, escuchar música y dormir. En la quinta pregunta, familiares en la escuela, ya sea trabajando o estudiando, pues por el momento no cuento con familiares dentro de la institución, ya sea laborando o estudiando. Sexta pregunta, mascotas y sus nombres. Cuento con una perrita criolla de nombre Lea y un pequeño chihuahua, que es el alfa de la casa, de nombre Xicoténcatl, al cual conocemos por su nombre corto de Chico.
Séptima pregunta, distancia hacia la escuela. Pues a pesar de ser modalidad virtual, pues en alguna ocasión que haya que realizar algún trámite al campus, pues dependiendo del tráfico, entre 40 a 50 minutos aproximadamente. Octava pregunta, carrera o licenciatura. Pues yo soy ingeniero mecánico electricista. Y la novena pregunta, ¿por qué elegí la carrera? Pues principalmente porque cuando estaba concluyendo la preparatoria técnica como con la especialidad en electrónica, pues me di cuenta que la carrera con la que desea continuar como ingeniero en electrónica en comunicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consideraba foránea a esta escuela preparatoria técnica y pues había que presentar un examen de admisión y el día del examen olvidé por completo la calculadora y por obvias razones pues no pude continuar con esa licenciatura y para no perder el semestre pues busqué algo afín o similar en la Universidad del Norte, que fue la ingeniería mecánica y eléctrica. Y bueno, hasta ahí nuestras 9 preguntas de nuestra dinámica para conocernos un poquito más. No sé si guste comenzar Carlos Gómez o José Pedro con la dinámica también para conocernos un poquito más. Adelante, estimado José Pedro. Sí, buenas tardes, profe. Buenas Eh, tardes. Mi nombre es José Carlos Pedro. Vivo ahorita actualmente en Ciudad Juárez. Tengo 26 años. Experiencia laboral, tengo 8 años laborando para una empresa maquiladora de producto médico. Pasatiempos, pues ver series y dormir. Familiares en la escuela, pues ya no tengo a nadie. No, solo yo, dijera. Mascotas no tengo. Distancias de la escuela son como 30 minutos, de 30 a 35 minutos de aquí al centro de enlace de Ciudad Juárez. Y la carrera que elegí es Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y la elegí porque, pues, me gustó y porque siento que se relaciona más a lo del trabajo y pues para escalar pues, en el trabajo. Excelente, estimado José Carlos Pedro, pues te doy la más cordial de las bienvenidas a esta tu clase de diseño de experimentos. E igualmente me pongo también a tus órdenes y te agradezco infinitamente el que hayas colaborado en esta pequeña dinámica para conocernos un poquito más. Muy bien, pues no sé si guste. Bueno, creo que ya no está ahorita conectado. Pues bueno, pues vamos a dar inicio entonces con nuestra primer tema relativo a nuestro curso, en donde ¿qué competencias desarrollaremos? Pues definir los conceptos clave del diseño de experimentos,
con la finalidad de contrastar su importancia en la industria. Pues sean bienvenidos a este subcurso de diseño de experimentos, en donde a lo largo de estos temas se determinará cuál es la forma en la que el diseño experimental pues nos ayuda en la práctica de la ingeniería para la mejora de los procesos productivos. El desarrollo de los nuevos productos, así como la comprensión de los modelos y de los sistemas que nos sirven para poder tomar decisiones. Esto con la finalidad de poder así optimizarlos. Es bastante frecuente que desde la formación académica temprana se introduzca a los niños al mundo de la experimentación. Una de las prácticas mayormente usadas es indudablemente el proceso de la germinación, en el cual se emplea una semilla, un recipiente de vidrio, un proceso de algodón con agua. Surge la interrogante de cuáles podrían ser los motivos por los que este sencillo experimento funciona, o si existirán factores que influyan en el resultado, como la cantidad de luz o la cantidad de agua. Pues bien, comencemos con esta temática y aprendamos más sobre este apasionante tema. Diseño de experimentos. Un experimento es un estudio o una investigación en donde se ponen a prueba las propiedades de alguna cosa, un modelo o un sistema, en donde para ello interviene la planeación. Así pues, en la investigación experimental, la tarea de planear pues implica diseñar el experimento,
En la industria es bastante común el realizar diferentes experimentos o pruebas con la finalidad de poder resolver algún problema. O bien, simplemente comprobar una hipótesis. Pero surge la pregunta, ¿qué implica el diseño de experimentos? Prestemos atención a lo siguiente. El diseño de experimentos es un método estadístico que se aplica en el proceso de experimentación, en donde se realiza un conjunto de pruebas en las que se manipulan los parámetros del proceso o del sistema, lo cual permite el observar e identificar las razones por las que se originaron los cambios en las variables que se están estudiando. Esto con la finalidad de poder cuantificarlas. Adicionalmente, no puede dejarse de lado la base de la experimentación, es decir, el método científico. Esta es una técnica que permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado como válido desde el punto de vista de la ciencia. Esto significa que el método científico posee las siguientes características. La primera característica es conocida
como falsabilidad, en donde con el tiempo sus leyes o teorías pueden ser reevaluadas debido al descubrimiento de nueva evidencia. La segunda característica es conocida como reproductividad, en donde el experimento puede ser replicado en otro momento o en otras personas, y siempre se obtendrá el mismo resultado. Enseguida revisaremos cada una de las etapas que componen esta metodología. Prestemos atención. Muy bien, pues continuando. ¿Sabías que Sir Francis Bacon fue el primero en distinguir entre la investigación científica y el razonamiento lógico? Pues bien, Sir Francis Bacon afirmó que para poder obtener conocimientos válidos acerca de la realidad de las cosas, pues era preciso seguir las reglas del método científico experimental.
el cual fue una de sus propuestas más grandes. De aquí surge la interrogante: ¿por qué es tan importante en la actualidad el diseño de experimentos? La respuesta la encontraremos en nuestro siguiente subtema, que es el propósito del diseño experimental. Para poder resolver la interrogante anterior, ciertamente es necesario conocer que el diseño experimental pues tiene una doble tarea. La primera de ellas implica el diseño de experimentos propios, mientras que la segunda corresponde a la evaluación de los resultados obtenidos a partir de dichos experimentos, así como de los trabajos desarrollados por terceros. En este sentido, un buen diseño experimental pues conlleva que los efectos de las condiciones seleccionadas y manipuladas en el sistema pues puedan ser cuantificadas y entendibles sin confusión. Pues bien, cabe aclarar que cuando se habla de sistema, se entiende este concepto como un conjunto de elementos
que se encuentran relacionados entre sí y que ordenadamente añaden algo al objeto estudiado. En la imagen del lado izquierdo de la diapositiva se presenta un ejemplo ilustrativo de ello, en donde un usuario puede manipular una impresora, eligiendo entre una reducción o un aumento en el tamaño de la imagen. Así como entre la intensidad de la impresión, para que tenga la calidad de impresión deseada. Así pues, el resultado puede entenderse sin ningún problema y adicionalmente, bajo una experimentación controlada, es posible poder cuantificar los resultados obtenidos. Conviene mencionar que el diseño de experimentos consiste en determinar cuáles pruebas deben de realizarse y de qué manera hay que hacerlas. Esto con el objetivo de obtener datos que al momento de ser analizados proporcionen una evidencia que nos ayude a resolver las preguntas planteadas. A continuación, se presenta el listado de algunos problemas o situaciones
que se pueden resolver a través del diseño y el análisis de experimentos. Tomemos nota. Primeramente tenemos el comparar dos o más materiales para poder elegir el que cumpla con ciertos requisitos. Segundo, comparar instrumentos de medición con la finalidad de verificar que cumplan con la precisión y la exactitud esperada. Tercero, determinar los factores de un proceso que influencia al producto final. Cuarto, determinar los factores o condiciones de operación en donde se mejore el desempeño de algún proceso productivo. Quinto, reducir los tiempos de los procesos productivos. Sexto, ayudar en el rediseño de los productos o de los procesos productivos. Séptimo, ayudar a conocer nuevos materiales.
Hay que destacar que el propósito de un diseño experimental es el brindar una cantidad máxima de datos acerca del problema que se está investigando. Sin embargo, es importante que la experimentación sea lo suficientemente simple y eficiente. Continuemos aprendiendo sobre la metodología del diseño de experimentos. El diseño de experimentos es un conjunto de técnicas activas. En este sentido, no se espera que el proceso envíe señales útiles, sino que es manipulado para que proporcione la información que se requiere para poder mejorar. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Una hipótesis inicial lleva a un proceso de deducción en donde las consecuencias que se generan a partir de dicha hipótesis pueden ser comparadas con otros datos. Si las consecuencias y los datos consultados no corresponden, entonces la discrepancia conducirá a un proceso de inducción en el que será posible modificar la hipótesis inicial.
De esta manera, inicia un segundo ciclo con iteración de teorías y de datos, en donde los resultados obtenidos a partir de la hipótesis modificada se comparan con los nuevos datos resultantes del ciclo, así como con los datos anteriores o bien. Continuamos con el apartado sección de relación.
La importancia del diseño de experimentos se puede observar, por ejemplo, en un proceso de extrusión, ya que cuando un producto es prensado, pues sufre de alteraciones en sus características de calidad, según las condiciones de operación, entre las que se encuentra la temperatura de cocción, la velocidad de los tornillos sin fin, la cantidad del material entrante al extrusor. El tipo de producto, el tiempo de operación, la forma de salida, la calidad de la materia prima, el operador y las condiciones ambientales. Así pues, todas estas condiciones nos llevan a medir determinadas características llamadas variables de respuesta. Por ejemplo, al extruir un alimento para mascotas, las variables de respuesta pues pueden ser la textura, el porcentaje de proteína o de humedad y el tamaño del producto. Con este sentido, pues puede haber más variables en función de la experimentación.
y el desconocimiento que existe con respecto al proceso productivo en ese punto del diseño en específico. En síntesis, el diseño de experimentos busca medir y evaluar las condiciones de operación que tienen un efecto significativo sobre las variables de respuesta o de interés. Pues muy bien, mis queridos estudiantes, les agradezco infinitamente el privilegio de su atención y espero que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.